Honorables concejales, siendo las 5:35, se da... Retomamos. Honorables concejales, siendo las 5:30, se da inicio a la Comisión Segunda de Presupuesto y Asuntos Fiscales, programada para hoy 24 de febrero. Señor secretario, sírvase de leer el orden del día. Buenas tardes, honorable concejal Mercy Ginette, concejal Kevin Alexander, concejal Dixon Eduardo Ramírez Guarnizo, funcionarios de la administración municipal que nos acompañan, parte administrativa, personas que nos siguen a través de la transmisión del Facebook Live del Consejo Municipal y de las redes sociales. Tengan buena tarde. Consejo Municipal de la Nava Meta, Comisión Segunda de Presupuesto y Asuntos Fiscales, 24 de febrero de 2026, orden del día. Primero, llamada lista y verificación del quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, elección presidente y vicepresidente de la Comisión Tercera Administrativa y Asuntos Generales. Cuarto, estudio en primer debate del proyecto de acuerdo por medio del cual se crea el Fondo de Emprendimiento para la Mujer FEN como cuenta especial del presupuesto del municipio de Nava Meta en cumplimiento de la ley 2535 de 2025 y ciertas otras disposiciones. Ponente, honorable concejal Mercy Ginette Morales Millán. Quinto, proposición de asuntos varios. Sexto, cierre. Primero, llamada lista y verificación del quórum. Mercy Ginette Morales Millán. Presente. Kevin Alexander Ramos Bedoya. Presente. Ruber Ortiz Olarte. Dixon Eduardo Ramírez Guarnizo. Buenas tardes, presente, señor secretario. Contestaron la lista 3 honorables concejales, ausente el concejal Ruber Ortiz Olarte y quórum para iniciar la comisión. Segundo, aprobación del orden del día. Entonces, teniendo en cuenta de que aún no hay elegido presidente ni vicepresidente de la comisión, la concejal Mercy Ginette Morales Millán, por ser la primera en el orden alfabético de la lista, preside la comisión hasta tanto quede elegido el presidente y vicepresidente. Entonces, segundo, aprobación del orden del día. Gracias, secretario. Honorables concejales, se pone a consideración el orden del día. Se abre la discusión, sigue en discusión. Anuncio que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Cómo votan, honorables concejales? Mercy Ginette Morales Millán. Positivo. Kevin Alexander Ramos Bedoya. Positivo. Ruber Ortiz Olarte. Dixon Eduardo Ramírez Guarnizo. Positivo. Es aprobado del día por los 3 honorables concejales presentes en el recinto central del concejal Ruber Ortiz Olarte. Tercero, elección presidente y vicepresidente de la Comisión Tercera de la Comisión Segunda de Presupuesto y Asuntos Fiscales. Honorables concejales, se escuchan postulaciones para la elección del presidente. Pido la palabra. Señor Lugo lo hablará recién. Postulo para presidente al honorable concejal Kevin Ramos. ¿Yo misma? Honorables concejales, se escuchan más postulaciones para el cargo de presidente de la Comisión Segunda de Presupuesto y Asuntos Fiscales. Si no hay más postulaciones, se abre la discusión, sigue en discusión, anuncio que se va a cerrar. Queda cerrada. ¿Cómo votan los honorables concejales frente a la postulación del honorable concejal Kevin Ramos Bedoya? Mercy Ginette Morales Millán. Positivo. Kevin Alexander Ramos Bedoya. Positivo. Ruber Ortiz Olarte. Dixon Eduardo Ramírez Guarnizo. Positivo. Es aprobada la postulación del concejal Kevin Ramos como presidente de la Comisión Segunda de Presupuesto y Asuntos Fiscales por los 3 honorables concejales presentes en el recinto central del concejal Ruber Ortiz Olarte. Entonces queda elegido como presidente de la comisión el honorable concejal Kevin Alexander Ramos Bedoya para que continúe entonces con presidiendo esta comisión. Gracias, secretario. Entonces seguimos con selección de vicepresidente de la comisión. Se escuchan postulaciones.
Para vicepresidente, postulo a la concejal Mercy Gine Morales Millán como vicepresidenta de la comisión. ¿Alguna otra postulación? Bueno, hay más postulaciones, por favor, secretario. Se pone en consideración. Se pone en consideración de que la concejal Mercy Gine Morales Millán sea la vicepresidenta de la Comisión de Presupuestos y Asuntos Fiscales para el año 2026. Se pone en consideración, se abre la discusión, sigue en discusión, anuncio que va a cerrar queda errado cómo votan honorables concejales. Mercy Gine Morales Millán. Positivo. Kevin Alexander Ramos Bedoya. Positivo. Ruber Ortiz Olarte. Dixon Adolfo Ramírez Guarnizo. No hay más quien. Positivo. Es aprobada la postulación de la concejal Mercy Gine Morales Millán como vicepresidenta de la comisión por los 3 honorables concejales presentes en la comisión central de concejal Ruber Ortiz Olarte. Entonces, de esta manera ya quedó el punto 3 finalizado, que era la elección del presidente y vicepresidente de la Comisión Segunda de Presupuestos y Asuntos Fiscales. Pasamos al punto número 4, que es el estudio en primer debate del proyecto de acuerdo por medio del cual se crea el Fondo de Emprendimiento para la Mujer FEN como cuenta especial del presupuesto del municipio de Granada Meta en cumplimiento de la ley 2535 de 25 y otras disposiciones, donde la ponente, la honorable concejal Mercy Gine Morales Millán. Iniciando el punto 4, estudio de primer debate de este proyecto de acuerdo, cuya ponente es la concejal Mercy Gine Morales Millán. ¿Tiene el uso de la palabra la concejal o primero démosle lectura al proyecto, por favor, secretario? Hace presencia en la comisión el concejal Ruber Ortiz Olarte. Entonces, por solicitud vamos a hacer lectura del proyecto de acuerdo. Proyecto de acuerdo número por medio del cual se crea el Fondo de Emprendimiento para la Mujer FEN como cuenta especial del presupuesto del municipio de Granada Meta en cumplimiento de la ley 2535-25 y otras disposiciones de la ley consumidor de Granada Meta en uso de atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, la ley 134 y la ley 2535 y el plan de desarrollo del municipal de Granada, considerando el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados, protegiendo especialmente a aquellas personas que por su condición económica se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta. El artículo 43 de la Constitución Política establece que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades y que el Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. El artículo 209 de la Constitución Política dispone que la función administrativa esté al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, de modo que la creación y operación de instrumentos como el FEN debe definirse bajo criterios objetivos, con procedimientos simples, sin barreras innecesarias y con énfasis en eficiencia y transparencia. El artículo 3 de la Constitución Política define al municipio como la entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, llama a prestar los servicios públicos que determina la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio y promover la participación comunitaria, lo cual demanda instrumentos territoriales que permitan intervenir sobre brechas sociales y económicas con impacto real en la población. El número 1 del artículo 3 de la Constitución Política faculta a los consejos municipales para reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. El artículo 32 de la ley 134 otorga a los consejos municipales la atribución de dictar las normas orgánicas del presupuesto, expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos y determinar la estructura de la administración municipal. El Congreso de la República expidió la ley 25 del 10 de agosto, de 1 de agosto 25, por medio de la cual se crea el Fondo de Emprendimiento para la Mujer FEN como instrumento para impulsar el emprendimiento, el empleo y la cultura financiera, y se dictan otras disposiciones. El artículo 2 de la ley 25 dispone que todos los municipios del país crearán en el marco de su autonomía territorial un Fondo de Emprendimiento para la Mujer FEN que se manejará como una cuenta especial de su presupuesto. El parágrafo del artículo 2 de la citada ley establece que las administraciones municipales tendrán un plazo máximo de 6 meses contados desde la entrada en vigencia de la ley para crear y poner en funcionamiento del FEN. El artículo 3 de la ley 25 prevé que el objeto exclusivo del FEN es financiar proyectos de emprendimiento de mujeres rurales y urbanas bajo modalidad de capital semilla, razón por la cual el instrumento debe diseñarse con reglas claras sobre beneficios
selección técnica, monto, seguimiento e indicadores de resultados, evitando desviaciones del objeto. La ley 24/2025 definió como fuentes posibles de financiación, primero, un porcentaje de los recursos corrientes de libre destinación que determina la entidad territorial y recursos del sistema de las regalías, además de donaciones y cooperación, estableciendo reglas de remanejo de saldo no ejecutados como el régimen presupuestal. El decreto 111 del 96 toca el presupuesto consagra principios del sistema presupuestal, entre otros planificación, anualidad, universidad, unidad de caja, programación integral, especialización que orienta la incorporación de FEN como cuenta especial y su ejecución con sujeción al fin para la cual fueron programadas las apropiaciones, reforzando la necesidad de un marco municipal claro para su cooperación y control. La Ley 89 del 2003 en materia de responsabilidad fiscal exige consistencia de las decisiones presupuestarias y del plan de inversiones con el marco fiscal de mediano plazo territorial, por lo cual la puesta en marcha del FEN debe programarse y financiarse de manera sostenible, evitando medidas sin respaldo fiscal y asegurando su coherencia con la planeación financiera municipal. Ley 25/35 impone reglas sustantivas y operativas, define beneficiarios, montos mínimos y máximos del capital semilla, la imposibilidad de recibir el beneficio más de una vez, la posibilidad de proyectos asociativos con límites y exige un trámite de postulación sencillo, sin formularios complejos, prescribiendo barreras como exigencia de títulos, experiencia o trámite necesario, lo cual obliga al municipio a reglamentar respetando estrictamente esas condiciones. Igualmente, la ley atribuye la selección de beneficiarios a un comité operativo integrado por delegados de la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Planeación, Secretaría de la Mujer e Inclusión Social y Personería, con participación de los representantes de la Mesa de la Mujer o la instancia que haga sus veces, y exige criterios técnicos y no discrecionales, lo cual demanda una reglamentación municipal que asegure trazabilidad, actas, criterios, verificación y publicidad compatible con la protección de datos. La Ley 25/35 asigna a la Secretaría de Planeación el registro de beneficiarios, seguimiento, evaluación de informes trimestrales de impacto y ordena remitir al Departamento Nacional de Planeación la información para un registro nacional que permita validar si un aspirante ha recibido previamente beneficio en otro municipio, razón por la cual el municipio debe definir procedimientos internos para asegurar cumplimiento, interoperabilidad y verificación previa obligatoria. Es necesario determinar la dependencia municipal competente para la administración, coordinación y ejecución del FEN, así como establecer el procedimiento para el acceso a los recursos. En consecuencia, es necesario adoptar un acuerdo municipal que cree formalmente el FEN como cuenta especial del presupuesto, establezca sus reglas mínimas de operación y administración, determine estructura institucional, procedimientos de postulación y selección, pautas de acompañamiento, seguimiento, transparencia y protección de datos, garantizando cumplimiento estricto de la Ley 25/25 y el régimen presupuestario aplicable. En mérito de lo expuesto, el Honorable Consejo Municipal de Meta acuerda, capítulo primero, disposiciones generales, creación, naturaleza, objetivo, principios. Primero objeto, el presente acuerdo tiene por objeto crear el Fondo de Emprendimiento para la Mujer FEN en el municipio de Meta como instrumento de impulso al emprendimiento enfocado en el empoderamiento económico de la mujer rural y urbana en situación de vulnerabilidad, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 25/35/25, artículo segundo. Creación del FEN. Créase el Fondo de Emprendimiento para la Mujer FEN del municipio de Meta, el cual se manejará como una cuenta especial del presupuesto municipal. El FEN funcionará con plena obediencia al régimen normativo, presupuestal y fiscal del municipio y con arreglo a las disposiciones señaladas en la Ley 25/35 del 2025 y el presente acuerdo. El Fondo de Emprendimiento para la Mujer FEN es una cuenta especial de designación específica, sin personalidad jurídica ni estructura administrativa propia, adscrita a la Secretaría de Hacienda y cuyo manejo se realizará mediante contabilidad separada en el marco del presupuesto general del municipio. Su creación no implica la constitución de un ente descentralizado ni de una unidad ejecutora autónoma y no genera en ningún caso duplicidad de funciones ni cargos adicionales en la planta de personal. Los recursos del fondo deberán identificarse con codificación presupuestal y contable independiente conforme a los principios establecidos en el régimen de contabilidad pública y en el manual de clasificación presupuestal para entidades territoriales expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se incorporará como cuenta especial dentro del presupuesto del municipio y funcionará con sujeción plena al régimen constitucional, legal y reglamentario en materia presupuestal y fiscal, en especial a las normas que regulan la programación, ejecución, seguimiento y control del gasto público, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas en la Ley 25/35 del 2025 y en el presente acuerdo. Parágrafo primero. El manejo financiero de los recursos del fondo se realizará a través de cuenta bancaria separada, sujetas a las reglas del sistema de información financiera que utilice el municipio o en el que lo sustituye, o el sistema que lo reemplace bajo supervisión de la tesorería municipal y con sujeción a normas de la tesorería y caja del municipio. Parágrafo segundo.
El fondo no podrá ser utilizado para cubrir gastos de funcionamiento general, ni podrá comprometer recursos sin la asistencia de apropiación presupuestal debidamente aprobada y registrada. Parágrafo tercero. Las obligaciones y compromisos que se asuman con cargo al fondo estarán sujetas a las reglas generales de la contratación pública, la ejecución presupuestal y la responsabilidad fiscal, según lo previsto en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, la Ley 80 del 93 y las demás normas que regulan la gestión pública territorial. De manera especial, la operación del FEN observa los principios de racionalización de trámites, simplificación administrativa, automatización y digitalización de procesos, así como la flexibilización de requisitos, quedando prohibida la imposición de exigencias, condiciones o cargas administrativas que restrinjan las y dificulten o obstaculicen el acceso de las mujeres al fondo, en contravención del dispuesto de la Ley 25 de 1925. Artículo tercero. Finalidad del FEN. El Fondo de Emprendimiento para la Mujer FEN tendrá por objeto exclusivo financiar los proyectos de emprendimiento de las mujeres rurales y urbanas del municipio de Granada Meta bajo la modalidad de fondo de capital semilla, constitución de una herramienta de generación de empleo, equidad y oportunidades que aporte la reducción de las brechas sociales y económicas que afectan a las mujeres. Artículo cuarto. Administración del FEN. El FEN será administrado por el alcalde municipal o su delegado, quien será también el ordenador del gasto. Para efectos de la ejecución, coordinación y operación del fondo, se designa a la Secretaría de la Mujer e Inclusión Social de la Administración Municipal como la dependencia competente para el cumplimiento de las funciones establecidas en el presente acuerdo. Artículo quinto. Principios de la operación. La organización de administración, asignación de recursos y ejecución del Fondo de Emprendimiento para la Mujer FEN se orientará por los principios de igualdad y equidad de género, enfoque territorial, enfoque diferencial, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, publicidad, objetividad y buena fe. Capítulo segundo. Competencia y función. Artículo sexto. Competencia de la Secretaría de la Mujer e Inclusión Social. La Secretaría de la Mujer e Inclusión Social tendrá las siguientes competencias en relación con el FEN: coordinar la ejecución del Fondo de Emprendimiento para la Mujer, recibir y tramitar las solicitudes de las mujeres postulantes, verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 2535-25, ejercer la Secretaría Técnica del Comité Operativo del FEN, implementar los programas de acompañamiento y capacitación a los beneficiarios, articular con el Departamento Nacional de Planación y Registro de Beneficiarios las demás que se deriven de la Ley 2535-25 y el presente acuerdo. Artículo 7. Comité Operativo del FEN. Crea el Comité Operativo del Fondo de Emprendimiento para la Mujer FEN, el cual estará conformado por un delegado de la Secretaría de Hacienda Municipal, un delegado de la Secretaría de Planación Municipal, un delegado de la Planación Municipal y una representante del Consejo Consultivo de Mujeres del municipio. A falta de esta última instancia de representación, ocupará su lugar un delegado de la Secretaría de la Mujer e Inclusión Social. Parágrafo primero. Corresponderá al Comité Operativo del FEN en sesión la elección de las beneficiarias en cualquier sector de inversión y bajo criterios técnicos y no discrecionales dentro de los límites de la disponibilidad presupuestaria del municipio. Parágrafo segundo. El Comité Operativo deberá reunirse dentro de los 3 meses siguientes a la entrada en vigor del presente acuerdo para definir su propio reglamento interno, en el que se incluirá la periodicidad de sus sesiones y su funcionamiento. Artículo octavo. Registro y seguimiento. Registro de beneficiarios, seguimiento y evaluación de las mujeres beneficiarias y respectivos proyectos estará a cargo de la Secretaría de Planación Municipal, dependencia que deberá realizar informes trimestrales del impacto generado por el FEN en el municipio y remitir la información actualizada al Departamento Nacional de Planación. Capítulo 13. Beneficiarias y condiciones de acceso, postulación, evaluación y selección. Artículo 9. Beneficiarias. Serán elegibles todas las mujeres colombianas mayores de 18 años residentes del municipio de Granada Meta que no cuenten con una fuente permanente de ingresos, que no hayan recibido previamente recursos del FEN en algún municipio del país y que pertenezcan a los grupos A y B, el CISBEN 4 o a las categorías equivalentes que sean implementadas en el RUID una vez entre en funcionamiento. Artículo 10. Cuantía del capital semilla. El monto para otorgar como capital semilla por parte del FEN a cada mujer beneficiaria será como mínimo la suma equivalente al 50% de un salario mínimo legal mensual y como máximo hasta 3 salarios mínimos legales mensuales, las cuales mujeres que reciben por el aporte de capital semilla no podrán ser beneficiarias de nuevos aportes del FEN en el futuro. Parágrafo. En ningún caso la asignación destinada a proyectos de emprendimiento individual podrá ser inferior al 70% del presupuesto total disponible para la vigencia respectiva. Artículo 11. Proyectos asociativos. Cuando la naturaleza y características del proyecto de emprendimiento así como lo justifiquen, se podrá conformar asociaciones cooperativas de mujeres que cumpliendo individualmente con los requisitos señalados en la ley opten por la sumatoria de sus capitales semilla para realizar un proyecto de emprendimiento colectivo. Los recursos asignados para proyectos colectivos no podrán exceder un importe de hasta 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Artículo 12. Procedimiento de solicitud. Las mujeres que se postulen como beneficiarias del FEN deberán presentar una solicitud escrita ante la Secretaría de la Mujer e Inclusión Social de carácter sencillo y simplificado, en la que constará su nombre, número de documento de identidad,
datos de contacto y notificación junto con la descripción de las características principales del proyecto de emprendimiento, incluyendo el monto solicitado, el objeto comercial de la actividad y el concepto general de la idea del negocio. Primero, postulación simplificada. La postulante solo deberá presentar solicitud escrita, sencilla, sin formularios, fichas o formatos que contengan nombre, documento de identidad, datos de contacto, notificación y inscripción básica del proyecto, incluyendo monto solicitado, objeto comercial y concepto general de idea de negocio. Segundo, guía metodológica y requisitos mínimos de viabilidad. Sin afectar la simplicidad del trámite, la administración podrá definir guías metodológicas de orientación y requisitos mínimos de viabilidad únicamente para evaluar la factibilidad del emprendimiento. 3. Proyectos por encima de un salario mínimo legal mensual vigente. Acompañante de decisión: cuando la cuenta solicitada sea superior a un salario mínimo legal mensual vigente, la autoridad municipal someterá el proyecto al acompañamiento previsto en los artículos 14 y 15 de la ley 2535 del 25 por un plazo máximo de 60 días para verificar viabilidad financiera. Cumpliendo el plazo, si es viable, se aprobará la financiación; si no lo es, se rechazará motivadamente. Cuarto, comité operativo del FEN. Función y criterio: la elección de beneficiarios corresponde al comité operativo del FEN en sesión bajo criterios técnicos y no discrecionales, garantizando acceso a las mujeres elegibles dentro de la disponibilidad presupuestal. Quinto, interacción del comité operativo. El comité operativo se conformará por un delegado de la Secretaría Municipal de Hacienda o quien haga sus veces, un delegado de la Secretaría de Planeación o quien haga sus veces, un delegado de la Personal Municipal o quien haga sus veces, una representante del Consejo Consultivo de Mujeres del municipio. A falta de esta, ocupará su lugar un delegado de la Secretaría de la Mujer e Inclusión Social o quien haga sus veces. Para la Secretaría de la Mujer e Inclusión Social podrá definir guías metodológicas para recibir las solicitudes, orientar a los postulantes y establecer los requisitos mínimos de habilidad de los proyectos en concordancia con lo dispuesto en la ley 2535-25, capítulo 4, recursos y disposiciones presupuestales. Artículo 13. Recursos del FEN. El FEN recibirá en cada vigencia fiscal, a partir de la vigencia fiscal 27, el porcentaje equivalente del 0.5% de los ingresos corrientes de libre destinación recaudados en el municipio de una meta, de acuerdo con los términos establecidos en la ley. Igualmente podrá recibir donaciones y recursos no reembolsables de organismos de cooperación nacional e internacional, de la banca multilateral y de organismos internacionales. Artículo 14. Disponibilidad presupuestal. Los recursos del FEN se otorgarán exclusivamente mientras exista disponibilidad presupuestal en los términos del artículo 39 del decreto 196. El agotamiento de la apropiación presupuestal constituye causal suficiente para suspender temporalmente el otorgamiento de nuevos capitales de semilla. Parágrafo. El municipio incluirá a partir del siguiente presupuesto anual, a la entrada de vigencia del presente acuerdo y en adelante, en cada vigencia, la apropiación presupuestal denominada Fondo de Emprendimiento para la Mujer, cuyo monto corresponde al 0.5% de los ingresos corrientes de libre destinación efectivamente recaudados por la entidad. Artículo 15. Ausencia de derechos adquiridos. El capital semilla regular el presente acuerdo no genera derecho adquirido ni obligación para el municipio más allá de los recursos efectivamente apropiados en cada vigencia presupuestal. El municipio, para modificar, suspender o suprimir estos beneficios sin que ello genere responsabilidad para autoridad alguna. Capítulo 5. Acompañamiento, capacitación y enfoques diferenciales. Artículo 16. Acompañamiento y capacitación. La Secretaría de la Mujer e Inclusión Social, en coordinación con la Secretaría de Planeación Municipal, implementará programas de acompañamiento y capacitación financiera para los beneficiarios del FEN, conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 16 de la ley 2535-25, artículo 17, capacitación posterior a la aprobación. Aprobados los proyectos, los beneficiarios recibirán capacitación y acompañamiento técnico orientado al punto de equilibrio, continuidad y consolidación, incluyendo planificación financiera, jurídica y tributaria. Artículo 18. Convenios con instituciones de educación superior. El municipio podrá promover acuerdos o convenios con instituciones de educación superior para consultorios empresariales y jurídicos relativos en favor de beneficiarios y sus emprendimientos. Artículo 19. Enfoque diferencial étnico. Las iniciativas dirigidas a mujeres de minorías étnicas con enfoque diferencial interseccional podrán recibir recursos del FEN si cumplen requisitos generales. Capítulo 6. Transparencia, publicidad y control. Artículo 20. Publicidad, convocatoria y resultados. La administración municipal publicará como mínimo en la página web institucional y cartera físicas cronogramas, requisitos mínimos en lenguaje claro, listado de postulaciones recibidas sin datos sensibles, actas de selección y listado de beneficiarios con monto asignado, garantizando protección de datos. Artículo 21. Prohibición de barreras de acceso. Se prohíbe exigir trámites innecesarios, documentación excesiva, requisitos de formación, nivel educativo, experiencia técnica, profesional u otros que obstaculicen el acceso al FEM. Artículo 22. Control interno y rendición de cuentas. La Secretaría de Planeación y la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces definirán un esquema de verificación de ejecución, cumplimiento de criterios técnicos, seguimiento de proyectos y reporte de hallazgos. Capítulo 7. Disposiciones finales. Artículo 23. Racionalización del trámite. La racionalización de trámites, la automatización y digitalización, así como la oficialización de requisitos son principios
que orientarán los trámites del estudio y aprobación de los proyectos de emprendimiento. Se proscribe la exigencia de trámites necesarios, documentación excesiva o requisitos de formación, experiencia técnica o profesional que impida el acceso a cualquier mujer que se postule como beneficiaria del FEN. Artículo 24. Reglamentación. La alcaldía municipal mediante decreto reglamentará la pertinente para la adecuada ejecución del presente acuerdo. Artículo 25. Vigencia del presente acuerdo rige a partir de la fecha de sanción, publicación y derogación de disposiciones que sean contrarias, como sanciones se publiquen si cúmplese. Rubio Ortiz Arte, primer vicepresidente, Rodrigo Garavito, secretario general. Está el proyecto de acuerdo en su totalidad para poder continuar con el estudio pertinente. Pido la palabra. Uso la palabra. Gracias, presidente. Secretario, para solicitarle que por favor le dé lectura a la ponencia. Gracias. Informe de ponencia para primer debate, proyecto de acuerdo número 0XX de 2026, por medio del cual se crea el Fondo de Emprendimiento para la Mujer FEN como cuenta especial de presupuesto del municipio de Granada Meta, en cumplimiento de la ley 25 de 2025, y se dictó otras disposiciones. 24 de 25 para la presidente de la Comisión de Presupuesto y Asuntos Fiscales, concejal ponente. Primero antecedente y trámite. Este proyecto de acuerdo fue radicado por el alcalde Juan Carlos Sandoval el 18 de febrero de 26. La iniciativa surge como respuesta al mandato del imperativo de la ley 25 de 2025, la cual otorga a los municipios un plazo de 6 meses para poner en funcionamiento este fondo. Como ponente designado, procede a rendir informe para primer debate, tras verificar la conveniencia y legalidad de la propuesta. 2. Análisis de requisitos de forma. Iniciativa. El proyecto cumple con la reserva de iniciativa del alcalde municipal al tratarse de asuntos de presupuesto y estructura administrativa, conforme al artículo 315 de la Constitución Política y la ley 124. Anexo. Se adjuntó la exposición de motivos del estudio del impacto fiscal, acta de confis y certificaciones de población SISBEN A y B, cumpliendo con la ley 8 y 9 del 2003. Tercero, marco jurídico y sustento legal. La ponencia se fundamenta en el siguiente bloque de legalidad: Constitución Política, artículo 13, igualdad real; 43, apoyo a la mujer cabeza de familia; y 313, facultades de los consejos, ley 25 de 2025, norma matriz que ordena la creación del FEN como instrumento de empoderamiento económico para mujeres rurales y urbanas en situación de vulnerabilidad. Ley 2061 del 2020, ley de emprendimiento que promueve el emprendimiento para poblaciones vulnerables. Cuarto, análisis de conveniencia y legalidad. Legalidad. Proyecto es legal dado que la ley 25 del 55 define en su artículo segundo que el fondo debe manejarse como una cuenta especial del presupuesto sin personalidad jurídica. El articulado propuesto por la Administración de Granada respeta fielmente los topes del capital semilla exigidos por la ley. Individual de 0,5 a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes; asociativo hasta 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes para grupos mínimos de 10 mujeres. Conveniencia. Es altamente conveniente para Granada Meta, ya que ataca directamente la dependencia económica principal, combustible, la violencia de género. Además, se articula con el Plan de Desarrollo Municipal de Granada 24-27. Quinto, análisis del articulado. Título y preámbulo son acertados y citan correctamente la norma vigente. Administración. El proyecto crea un comité evaluador, Hacienda, Planeación, Personería y representantes de mujeres, garantizando transparencia en la asignación de los recursos del capital semilla. Recursos. Se establece que la fuente serán los ICLD, recursos de regalías SGR y posibles donaciones, lo cual asegura sostenibilidad financiera. Si bien el proyecto cumple con los requisitos de forma, este ponente observa que el texto remitido por la administración debe ser más explícito en cuanto a la restricción de unicidad, la periodicidad de la convocatoria de los mecanismos de priorización para la mujer rural, la reincorporación de saldos. Por lo tanto, solicito a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de la Mujer aclarar estos puntos para que el acuerdo municipal sea una herramienta de ejecución real y no se quede en una intención normativa. Sexto, conclusión y proposición. Conclusión. Tras el estudio detallado del proyecto de acuerdo y su confrontación con la ley 25, este ponente concluye que la iniciativa no solo es legal, sino imperativa. El municipio de Granada no puede ser ajeno a la realidad de vulnerabilidad que enfrentan cientos de mujeres rurales y urbanas, quienes a menudo ven truncados sus proyectos de vida por la falta de capital semilla inicial que la banca tradicional les niega por falta de garantías. Los argumentos que sustentan esta conclusión son: justicia social y equidad. El FEN no es un gasto, es una inversión social. Al enfocarse en mujeres de los grupos A y B del SISBEN, estamos atacando la pobreza extrema en su raíz, permitiendo que la mujer granadina pase de la asistencia social a la generación de ingresos propios. 2. Sostenibilidad fiscal. El proyecto respeta la estabilidad de la finanza municipal al proponerse como una cuenta especial. Esto garantiza que el manejo de los recursos sea transparente, con destinación específica y sujeto a la disponibilidad presupuestal real, sin generar deudas impagables para el municipio. Tercero, cumplimiento de plazos. Estamos actuando dentro del marco de los 6 meses otorgados por el Congreso de la República. Aprobar este proyecto evita posibles sanciones o requerimientos por parte de los entes de control por el incumplimiento de una ley de la República.
Cuarto, impacto en la paz y tejido social. Una mujer con independencia económica es menos propensa a ser víctima de violencia intrafamiliar y tiene mayor capacidad de brindar educación y salud a sus hijos, lo que se traduce en un municipio más seguro y próspero. Quinto, solicitud de corrupción de vacíos. Honorable Comisión solicitó a la Administración Municipal que antes de la votación del articulado se ajusten especialmente los artículos de recursos, artículo cuarto, requisito de artículo quinto y selecciona artículo 8 para incluir la restricción de unicidad, la reincorporación de saldos y la prioridad rural, puntos que hoy son vacíos en el texto radicado y que la ley 2425 exige de manera obligatoria. Proposición. Por la consideración anteriormente expuesta, luego de realizar claridad y corrección en los vacíos encontrados, puedo manifestar que el proyecto se ajusta a la constitución política, la ley y las necesidades del municipio de Granada Meta. Presento ponencia positiva al presente proyecto de acuerdo. En consecuencia, de manera respetuosa, solicito a los honorables responsables integrantes de la Comisión de Presupuestos Fiscales dar primer debate y aprobar el presente proyecto de acuerdo para que pase a estudio de la plenaria y se convierta en una realidad para las mujeres emprendedoras de nuestra región. Atentamente, Mercy Morales Millán, partido de la concejal ponente, municipio de Granada Meta. Estaría la ponencia de la concejal Mercy Morales Millán también para continuar con el estudio del proyecto de acuerdo. Tiene el uso de la palabra la ponente. Gracias, presidente. Como se expone en la ponencia, existen algunos vacíos en el proyecto referente a al tema de la prohibición de la duplicidad. Sería importante que en el aspecto donde dice requisitos de los beneficiarios quede explícito que ninguna beneficiaria puede acceder a los recursos del Fondo de Emprendimiento para la Mujer en más de una oportunidad. De esta forma estaríamos blindando al proyecto y dándole participación a más mujeres granadinas de condición de vulnerabilidad puedan acceder a este emprendimiento semilla. Dice porque yo lo leí y dice que no solamente en el municipio, que si reciben, que si reciben la nación no tienen derecho. Pero específicamente en donde están los requisitos, que quede ahí en donde están los requisitos.
que diga, se anece certificado de prohibición de duplicidad en cumplimiento al artículo 3 de la ley 2535. ¿Por qué no? Entonces, según lo conciliado, la idea es que al artículo 12, en su numeral 2, guías metodológicas, quede de la siguiente manera, concejal ponente, porque si es así para someterlo. Que guía metodológica de requisitos de viabilidad. Sin afectar la simplicidad del trámite, la administración podrá definir guías metodológicas y reorientaciones y requisitos mínimos de viabilidad únicamente para evaluar la factibilidad del emprendimiento, en estricto cumplimiento del artículo 6 de la ley 2535 del 2025. ¿Está de acuerdo? Entonces, de la proposición de la concejal Mercy Morales, ponente, de que se le agregue esto, señor secretario, al numeral 2 del artículo 12, se pone en consideración, se abre la discusión, sigue en discusión, anuncio que va a cerrar cerrado con voto en honorables concejales. Mercy Morales Millán. Positivo. Kevin Alexander Ramos Bedoya. Positivo. Robert Ortiz Solarte. Positivo. Dixon Andrés Miguel Guarnizo. Es aprobada la proposición por los 4 honorables concejales presentes en la comisión de agregar el texto mencionado por el concejal Kevin Ramos en la parte final del numeral 2 del artículo 12, que al final diga: y en estricto cumplimiento del artículo 6 de la ley 2535-2026, aprobada la proposición por los 4 honorables concejales.
2020. Tengo otra pregunta para la secretaria de Cinco. Hacienda. ¿Qué pasa con el saldo al cierre de cada vigencia del fondo? Yo no uso la palabra, secretaria. Esto es un fondo, los fondos no son acumulables. Este fondo se va a alimentar con el 0,5% de los ingresos corrientes de libre destinación. Dicho fondo solamente se va a disponibilidad, vamos a tener presupuestalmente, iniciando el año, pues si a bien lo ven, aprobarlo, pero ese fondo se va alimentando conforme se recauda. Es decir, que si no hay un óptimo recaudo del 100% de las metas, nosotros no vamos a poder darle ejecución al 100% del fondo. El fondo se va alimentando y conforme se va alimentando vamos realizando la ejecución Hola. y la adición a cada uno de los proyectos. Por lo general los fondos, como no se cumple el 100% de la meta, por lo general esos fondos no tienen, por decirlo así, un saldo que se quede sin ejecutar, por lo general quedan al ras. Por ejemplo, pasa lo mismo con el fondo del 1% que es para fuentes hídricas y para gestión de riesgo. Entonces, lo que no se ejecute, que pues llegado al caso de que no se llegue a ejecutar, eso no es acumulable, ni se maneja como recursos del balance adicionados solamente para ese fondo, no, solamente se alimenta con lo que se recauda durante la vigencia fiscal de cada año. Y podemos irlo ejecutando conforme haya recaudo. Es decir, que podemos hacer cuando se implemente lo del comité, se puede pactar que cada 3 meses se estén haciendo las convocatorias, o cada 4 meses, o cada semestre, conforme el recaudo del municipio. Hola. Otra pregunta. Pido el uso de la palabra. Pero el uso de la palabra ponente. Gracias. Hola. ¿Cómo se va a manejar el tema de las convocatorias? En la ley dice que mínimo puede ser una en el año. ¿Cómo lo tienen contemplada la Secretaría? Y ya que llegó la Secretaría, también la ley es clara en decir que se pueden hacer gestiones con otras entidades, otras corporaciones, otras fundaciones. Entonces también me gustaría saber qué tiene planeado la secretaria Giné para poder ampliar el recurso de este fondo, pues si de pronto puede hacer solicitudes o tiene planeado hacer algunas gestiones frente a este fondo tan importante para nuestra Secretaría de la Mujer e Inclusión Social. Yo le uso la palabra a la secretaria Giné. Bueno, muy buenas tardes, honorables concejales y concejala. Con respecto a lo de la convocatoria, va a ser una convocatoria abierta. Obviamente hay unos requisitos, no sé si ya mis compañeras tuvieron la oportunidad de hablar, cuáles eran los requisitos, pero la convocatoria va a ser abierta, cumpliendo unos requisitos, porque deben ser mujeres mayores de 18 años, que pertenezcan al CISBEN A y B, que no hayan recibido ningún fondo o hayan aporte de algún fondo de emprendimiento de la mujer. Básicamente esos son como, y que estén dentro de las condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Que sean madres cabezas de hogar o víctimas de violencia o de conflicto armado, y pues adicional también unos requisitos que ellos deben allegar a la secretaría, que en ese caso pues va a ser, si así ustedes lo aprueban, el decreto no, sino el proyecto de acuerdo, se debe radicar un documento en un formato donde van los datos específicos de las beneficiarias,
datos de contacto, deben también radicar el tema de un proyecto, el proyecto que ellos tengan de emprendimiento, pues digamos un proyecto básico, no se les va a pedir pues un proyecto grandísimo, porque pues la idea no es limitarle las condiciones a ellas de que no puedan presentar, sino al contrario, que puedan acceder a este beneficio. Eso con respecto a la convocatoria. La otra pregunta era ¿cuál? Sí, pues ahí en el proyecto de acuerdo habla que se puede hacer articulación y gestiones con entidades. Nos tocaría mirar, digamos, qué entidades podemos echar de mano pues para poder que nos apoyen en este tema de recurso y poder pues ampliar, digamos, la cobertura, pero inicialmente pues partimos del recurso que se establecería y pues con la proyección de hacer gestiones con entidades que puedan prestar el apoyo y que pues puedan o estar interesadas en la articulación, pero sí se va a contemplar esa posibilidad. Ese es su compromiso, ¿no, doctora Gine? Muchas gracias. Yo tengo unas preguntas más técnicas que otra cosa a las secretarias en materia de la naturaleza presupuestal del fondo. El título dice crear el fondo de emprendimiento para la mujer FEN, pero agrega como cuenta especial del presupuesto del municipio de Granada. El Estatuto Orgánico de Presupuesto, y es las claridades que quiero dejar, secretarias, habla en su artículo 32 de los fondos especiales. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque en la norma 2535 del 2025 no se habla en ningún lado de que va a ser una cuenta especial, habla de que será un fondo, pero ustedes le agregan como cuenta especial del presupuesto. Entonces, para no caer nosotros en una irregularidad, si quisiera dejar pues esa explicación dentro del acta, porque pues si bien el artículo 32 dice que será la clasificación del presupuesto de renta y recursos del capital, en el acuerdo anual de presupuesto, el presupuesto de renta y recursos de capital se clasificará en ingresos corrientes, fondos especiales, recursos de capital, ingresos de los establecimientos públicos del orden municipal. Entonces, lo primero es esto: si esto hace parte de esos fondos especiales a la que se refiere el artículo 32 del Estatuto Orgánico de Presupuesto. ¿Cuál es la diferencia entre esto a un fondo con personería jurídica, que también lo hablan dentro de esta normatividad de aquí del estatuto? Porque tengo la duda. Entonces también quiero que quede claro si este fondo es del mismo que en el estatuto habla en el artículo 34, fondos especiales. Se entiende por fondos especiales los ingresos que por ley estén definidos para la prestación de un servicio público o el desarrollo de una actividad específica o destinación de fondos sin personería jurídica creadas por la ley. En caso de ingresos pertenecientes a fondos cuenta, dichos ingresos incluirán sin clasificación interna o al interior del fondo cuenta, pero incluirá tanto los ingresos corrientes como los recursos del capital de dicho fondo. ¿Por qué le digo esto? Porque si es igual a este fondo, pues sí quiero yo que nos expliquen, ¿esto es un fondo con personería o sin personería jurídica? ¿Sí? Según el artículo 34. También tengo esta duda que me gustaría, antes de votarlo, yo porque inclusive lo nombran en varias en el artículo 61, normas para incluir gasto de apropiaciones, en su numeral 4, la ley y los acuerdos que organiza el Consejo, la Personería de la Alcaldía y sus dependencias, los fondos especiales y los establecimientos públicos del orden municipal que constituyen. Pero tengo una duda acá, secretaria, en las modificaciones del decreto de liquidación, y sí me gustaría que salir de esa ignorancia, ¿sí? Entre
la estructura de ese artículo 87 que usted ya se lo sabe, en la parte final dice, las modificaciones del anexo de decreto de liquidación en la sesión del Consejo se harían mediante resolución de la mesa directiva y en el caso de la alcaldía y de los fondos especiales a través de un decreto del alcalde. ¿Sí? Entonces, leyendo el estatuto para hacer el estudio, que sí se quisiera que me explicaran, porque según el artículo 87, para incorporar este fondo, sería a través de un decreto del alcalde. ¿Sí? Que ustedes me saquen de esa ignorancia y dejar la claridad según el artículo 87. Porque es lo que yo puedo interpretar desde mi desconocimiento. Las modificaciones del anexo del decreto de liquidación en la sesión del Consejo se harán mediante resolución de mesa directiva y en el caso de la alcaldía y de los fondos especiales a través de un decreto del alcalde. Los actos mencionados solo rigen a partir de la siguiente erradicación de la alcaldía. Tengo esa duda en materia de seguridad jurídica antes de someter a votación para no irnos nosotros a embarrar de pronto en esa materia ¿de qué? De eso. Sí, es el mismo fondo que se hablan en el artículo 32, artículo 34 del Estatuto Orgánico de Presupuesto y que se me aclara en materia de si es facultad de este Consejo. ¿Por qué? Porque en la exposición de motivos que leo no se cita al Estatuto Orgánico de Presupuesto. Y de todos modos, doctora, pues está destinando un presupuesto o se está destinando algo que va a ser un gasto, ¿sí? En materia, pues así sea a futuro, porque sé que este año pues no tendrá presupuesto ese fondo o inicia el otro año con el presupuesto. Hasta el otro año va a iniciar, estamos creando como tal la figura del fondo también. Doctora, ¿cómo hacer? Porque pues estamos en febrero, perdón. Para que ustedes no cometan una irregularidad, ¿cómo dejar claro en un parágrafo que esa asignación inicia desde el año 2027? Porque entonces lo que ustedes quiere, si lo dejamos así abierto, podría interpretarse que ustedes también tendrían que incorporar el 0.5 de lo de este año 2025 que están recaudando, y según ustedes me dicen que no, es desde el año 2027, 2026. Entonces dejar un parágrafo que y arranca la vigencia o el 0.5 de este fondo a partir de 2027, porque si no después ustedes tendrían un vacío que alguien podría decir, venga, ustedes lo aprobaron en junio, en febrero. ¿Ahí está aclarado? Listo. Entonces el artículo 13, venga, yo miro porque no lo miré en el estudio que hice. Artículo 13. Artículo 13. Recursos del FEN. Recibirá cabencia a partir de la agencia fiscal de 27% porcentaje equivalente a 0.5. Bien. Respecto, doctora, pues a mis dudas frente al estatuto orgánico, sí quería antes de someter a votación, porque evidentemente un proyecto que es necesario, que además se demoraron un poquito en hacerlo, porque tenían 6 meses para implementarlo a nivel municipal, ya excedimos los 6 meses, pero igual ya lo estamos discutiendo acá, que es lo importante, y pues con la voluntad muy seguramente de su aprobación, dado que esta ley fue promulgada desde el 19 de agosto del 2025 y tenían 6 meses ustedes como administración para poder implementarlo a nivel local. Pues ya seguimos ese tiempo, pero sí es eso, secretaria. Yo también quiero un error común que cometen ustedes, que le habíamos dicho desde el año pasado, es que por favor en estos fondos que trascienden a través de la administración y que quedan a través de un acuerdo, cuando nombren las secretarías pongan las que hagan sus veces, porque puede que en la otra administración la secretaría no se llame Secretaría de la Mujer. Nos tocaría venir acá, modificar un acuerdo y no, ahí dice, y las demás no, ¿a dónde dice eso? En algunas partes los parágrafos, no todo el articulado dice eso. Bueno, voy a leerle acá. Voy a leer, honorables compañeras. Dice: artículo 1, creación. El fondo, creación del FEN, emprendimiento de la
para que vayamos haciendo la modificación. Dice, por ejemplo, artículo 6, competencias de la Secretaría de la Mujer e Inclusión Social. Artículo 6, competencia de la Secretaría de la Mujer e Inclusión Social. Secretaría de la Mujer e Inclusión tendrá las siguientes competencias. Y si ya no se llama así, si el otro alcalde o ustedes mismos la cambian el otro año, tocaría venir, modificar este acuerdo. Pero si la dejamos, y las que hagan sus veces, lo mismo en el materia del CISBEN, porque son plataformas susceptibles de cambio. El CISBEN o la entidad que haga sus veces, porque puede que en un año, 2 años, 5 años el CISBEN no llame CISBEN, sino que tenga otro nombre. Entonces en eso sí es que identifiquemos cuál desarticulado, como se ha hecho con otros proyectos, y le agreguemos el que haga sus veces, pues para blindar también de posibles futuras modificaciones a este proyecto de acuerdo. Hay también una palabra en el artículo 5, dice, lo digo pues que es necesario cambiarla porque después de que se supone que el secretario transcribe tal cual como se aprueba, donde dice capítulo 5 dice acomparamiento, me imagino que refieren a acompañamiento. Entonces también hacer esa modificación. Entonces no sé si ir como identificando y modificando esas cosas y que se me explique si se refiere al mismo fondo del estatuto orgánico, y ya yo creo que de mi parte evaluar el voto. Muchas gracias. Entonces, para que vayamos avanzando, secretario, para que por favor vicepresidenta me someta a votación una proposición en el capítulo 5 del proyecto de acuerdo, donde dice acomparamiento, hacer la corrección de ortografía que sea acompañamiento, que es lo que la administración quiere comunicar. Lo mismo, aquí en ese artículo 16, mire, que les digo que no está como ustedes dicen, dice la Secretaría de la Mujer y la coordinación con la Secretaría de Planeación, ¿sí? Ahí debería ir, y las que hagan sus veces, porque esas secretarías son modificación de cambio de nombre, están susceptibles a modificación de cambio de nombre. Entonces, por favor, para que en el capítulo 5 no diga acompañamiento, sino que dice acomparamiento sea modificado por acompañamiento. Para que por favor me someta a la proposición, vicepresidente. Se abre la discusión, sigue en discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Cómo votan los honorables concejales? Merci, Morales Millán. Positivo, ya. Kevin Alexander Ramos Bedoya. Positivo. Ruber Ortiz Olarte. Positivo. Dixon Eduardo Ramírez Guarnizo. Positivo. Está aprobada la proposición de modificar el error de transcripción que hay en el título del capítulo 5, Pido la palabra. donde dice acomparamiento, que por acompañamiento. Aprobada la proposición por los 4 honorables concejales presentes en la comisión de presupuesto. Uso la palabra. Gracias, presidente. Para corregir también acá en el capítulo 5, en el artículo 16, donde hace referencia a la Secretaría de Planeación, cambiarla por la Secretaría de Hacienda, porque Planeación no es idónea para tocar temas de fin de recurso. Entonces En la página 8. en el artículo 16, que la ponente dice que textualmente dice la Secretaría de la Mujer e Inclusión Social, en coordinación con la Secretaría de Planeación Municipal, implementará programas de acompañamiento y capacitación financiera para las beneficiarias del FEN, conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 16 de la Ley 2535 del 2025. Entonces, que quede de la siguiente manera: artículo 16, acompañamiento y capacitación. La Secretaría de la Mujer e Inclusión Social, o la que haga sus veces en coordinación, no eliminar Secretaría de Planeación, o agregar la Hacienda. Solo es dejar Secretaría de la Mujer. Entonces, quedará artículo 16, acompañamiento y capacitación. La Secretaría de la Mujer e Inclusión Social, o la que haga sus veces en coordinación con la Secretaría de Hacienda Municipal, o la que haga sus veces, implementará programas de acompañamiento y capacitación financiera para las beneficiarias del FEN, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 a 16 de la Ley 2535-25. Entonces se pone en consideración, se abre la discusión, sigue en discusión, anuncio que dejará cerrado como votan los honorables concejales.
Mercedes Morales Millán. Mercedes Morales Millán. Positivo. Kevin Alexander Ramos Bedoya. Positivo. Rubén Ortiz Solarte. Positivo. Dilson Armida Guarnizo. Positivo. Positiva la proposición de modificar el artículo 16 y que se suprima la Secretaría de Planeación Municipal y sea reemplazada por la Secretaría de Hacienda y que se agregue y o quien haga sus veces, tanto en Secretaría de la Mujer como en Secretaría de Hacienda. Aprobada la proposición. Muchas gracias, secretario. Igualmente, bajo esa lógica, que en el artículo 4, donde se designará la Secretaría de la Mujer e Inclusión Social de la Administración Municipal como la dependencia competente para el cumplimiento de las funciones establecidas en el presente acuerdo, pues que agregar ahí la que haga sus veces en el artículo 4, quedando de la siguiente manera: administración del FEN. El FEN será administrado por el alcalde municipal o su delegado, quien será también el ordenador del gasto. De la siguiente manera: el FEN será administrado por el alcalde municipal o su delegado para efectos de la ejecución, coordinación y operación del fondo. Se designa a la Secretaria de la Mujer e Inclusión Social de la Administración Municipal o la que haga sus veces como la dependencia competente para el cumplimiento de las funciones establecidas en el presente acuerdo. Pone en consideración, se abre la discusión, sigue en discusión, anuncio que va a cerrar quedado como voto en los honorables concejales. Mercy Morales Millán. Positivo. Kevin Alexander Ramos Bedoya. Positivo. Rubén Ortiz Solarte. Positivo. Dixon Adormide Guarnizo. Positivo. Está aprobada la proposición de modificar el artículo 4 por los 4 honorables concejales presentes en la comisión, para que el artículo 4 que la siguiente manera: la administración del FEN. El FEN será administrado por el alcalde municipal o su delegado. Para efectos de la ejecución, coordinación y operación del fondo, se designa a la Secretaría de la Mujer e Inclusión Social de la Administración Municipal y o quien haga sus veces como la dependencia competente para el cumplimiento de las funciones establecidas en el presente acuerdo. Aprobada la proposición. Gracias, secretario. Igualmente, en el capítulo 2, competencias y funciones, artículo 6, competencias de la Secretaría de la Mujer e Inclusión Social. La Secretaría de la Mujer e Inclusión tendrá las siguientes competencias en relación con el FEN. Entonces es cambiar también ahí que el artículo 6 quede competencias de la Secretaría de la Mujer e Inclusión Social o quien haga sus veces, y la Secretaría de la Mujer e Inclusión Social o quien haga sus veces tendrá las siguientes competencias en relación con el FEN. Por favor, vicepresidenta, para que la someta a votación. Honorables concejales, se pone a consideración la proposición del concejal Kevin Ramos antes mencionada. Se abre la discusión, sigue en discusión, anuncio que se va a cerrar. Queda cerrada. ¿Cómo votan, honorables concejales? Mercedes Morales Millán. Positivo. Kevin Alexander Ramos Bedoya. Positivo. Rubén Ortiz Solarte. Positivo. Dixon Adormide Guarnizo. Positivo. Está aprobada la proposición por los 4 honorables concejales presentes en la comisión de que se haga la modificación en el artículo 6 para que quede de la siguiente manera: artículo 6, competencia de la Secretaría de la Mujer e Inclusión Social y o quien haga sus veces. La Secretaría de la Mujer e Inclusión Social y o quien haga sus veces tendrá las siguientes competencias en relación con el FEN. Aprobada la proposición.
Igualmente en el artículo 7, Comité Operativo del FEN, dice: crece el Comité Operativo del Fondo de Emprendimiento FEN, el cual estará conformado por un delegado de la Secretaría de Hacienda Municipal, entonces agregar ahí o la que haga sus veces, y un delegado de la Secretaría de Planeación Municipal, lo mismo el que haga sus veces, un delegado de la Personería Municipal y una representante del Consejo Consultivo de Mujeres del municipio. A falta de esta última instancia de representación, ocupará su lugar un delegado de la Secretaría de la Mujer e Inclusión Social o el que haga sus veces. Para que por favor lo someta a consideración, señora vicepresidenta. Honorables concejales, se pone a consideración la proposición anteriormente mencionada por el concejal Kevin Ramos. Se abre la discusión, sigue en discusión, anuncio que se va a cerrar. Queda cerrada. ¿Cómo votan, honorables concejales? Mercy Morales Millán, Positivo. Kevin Alexander Ramos Bedoya, Positivo. Robert Ortiz Solarte, Positivo. Dixon Ramírez Guarnizo. Positivo. Es aprobada la proposición de modificar el artículo 7 por los 4 honorables concejales presentes en la comisión para que el artículo 7 quede de la siguiente manera: Comité Operativo del FEN. Créase el Comité Operativo del Fondo de Emprendimiento para la Mujer FEN, el cual estará conformado por un delegado de la Secretaría de Hacienda Municipal y o quien haga sus veces, un delegado de la Secretaría de Planeación Municipal o quien haga sus veces, un delegado de la Planeación Municipal y un representante del Consejo Consultivo de Mujeres del municipio. A falta de esta última instancia de representación, ocupará su lugar un delegado de la Secretaría de la Mujer e Inclusión Social o quien haga sus veces. Aprobada la proposición. Entonces que por favor, vicepresidenta, que el parágrafo 1 diga: corresponderá al Comité Operativo y el FEN en sesión selección de las beneficiarias, cambiar la palabra elección por selección, en cualquier sector de inversión y bajo criterios técnicos y no discrecionales dentro de los límites de la disponibilidad presupuestal del municipio. Para que por favor someta a votación. Honorables concejales, se pone a consideración la proposición antes mencionada por el honorable concejal Kevin Ramos. Se abre la discusión, sigue en discusión, anuncio que se va a cerrar. Queda cerrada. ¿Cómo votan, honorables concejales? Mercy Morales Millán, Positivo. Kevin Alexander Ramos Bedoya, Positivo. Robert Ortiz Solarte, Positivo. Dixon Ramírez Guarnizo. Positivo. Es aprobada la proposición por los 4 honorables concejales de la Comisión Segunda de Presupuestos Fiscales de modificar el artículo primero, de modificar el parágrafo primero del artículo 7 en la palabra donde dice elección, colocar selección. Aprobada la proposición.
Pido la palabra. Tiene usted la palabra, secretaria. Sí, lo que pasa es que la Secretaría de Planeación queda a cargo de registrarlas para posteriormente notificarle al Departamento Nacional de Planeación. Cuando habla de seguimiento y evaluación, pues digamos que la redacción sí no está muy clara, pero sí dice a sus respectivos proyectos. O sea, la Secretaría de Planeación es que viabiliza el proyecto para que se le pueda asignar el recurso del fondo. ¿Sí? Pero entonces aquí dice a las mujeres beneficiarias y sus respectivos proyectos. Dice de la Secretaría, dependencia que deberá realizar informes trimestrales del impacto generado. No, sí, aquí debería quedar el registro y viabilización, o sea, porque aquí es el registro y la viabilización de los proyectos. Y los informes trimestrales deberían ser de la mujer que la secretaría tenga. Pido la palabra. Cuando hablan de registro y seguimiento o sea, planeación es el encargado de llevar ese control de las mujeres que reciben el beneficio y reportarlo al DNP para que posteriormente, si ellas se quieren postular en otro lado, ellos tengan la información al día. Pero los informes trimestrales del impacto generado sí debería ser con acompañamiento del comité, eso es social. Del comité. Sí. Sama. Dice el registro de las beneficiarias. El registro de las beneficiarias y sus respectivos proyectos estarán a cargo de la Secretaría de Planeación. Y el seguimiento, o sea, ya lo que habla de seguimiento y evaluación de las mujeres, sería
sobre todo el tema del impacto fiscal que lo debe hacer la Secretaría Técnica o o del impacto del impacto social. Y dice sí, sí. El artículo registro y seguimiento, artículo 8, quedará de la siguiente manera. El registro de beneficiarias estará a cargo de la Secretaría de Planeación o lo que haga a sus veces. Corresponderá al Comité Operativo del FEN realizar el seguimiento y evaluación de las mujeres beneficiarias y sus respectivos proyectos. Se deberá realizar informes trimestrales del impacto generado por el FEN en el municipio y remitir la información actualizada al Departamento Nacional de Planeación. ¿Correcto? Sí, ¿verdad? Por favor, vicepresidenta, que la someta a consideración. Honorables concejales, se pone a consideración la proposición del concejal Kevin antes mencionada. Se abre la discusión, sigue en discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Cómo votan los concejales? Mercy Morales Millán, Positivo. Kevin Alexander Ramos Bedoya, Positivo. Robert Ortiz Solarte, Positivo. Dixon Ramírez Guarnizo. Positivo. Se aprobada la proposición por los 4 honorables concejales presentes en la comisión de modificar el artículo 8 y dejarlo tal cual como fue expresado por el concejal Kevin Ramos. En el parágrafo único del artículo 12, lo mismo dice: la Secretaría de la Mujer e Inclusión Social, y la que haga sus veces agregarle esta parte podrá definir guías metodológicas para recibir solicitudes, orientar a las postulantes y establecer los requisitos mínimos de habilidad de los proyectos en concordancia con lo dispuesto con la ley.
Entonces, ¿están de acuerdo, secretarios, con que se suprima el parágrafo 1 del artículo 12? Se suprima el parágrafo único del artículo 12. Parágrafo único del artículo 12. ¿Están de acuerdo, secretario? Sí, estamos de acuerdo. Las tres secretarias dicen que están de acuerdo. Entonces, por favor, para que someta a consideración la proposición de suprimir el parágrafo único del artículo 12, el cual dice que la Secretaría de la Mujer e Inclusión Social podrá definir guías metodológicas para recibir solicitudes, orientar a las postulantes y establecer los requisitos mínimos de habilidad en concordancia con lo dispuesto en el artículo dispuesto en la Ley 2535-25. Honorables concejales, se pone a consideración la proposición anteriormente mencionada por el concejal Kevin Ramos. Se abre la discusión, sigue en discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Cómo votan, honorables concejales? Mercedes Morales Millán, Positivo. Kevin Alexander Ramos Bedoya, Positivo. Rubén Ortiz Solarte, Positivo. Dixon Adolfo Ramírez Guarnizo, Positivo. es aprobada la proposición de suprimir el parágrafo del artículo 12 por los 4 honorables concejales presentes en la comisión. Tengo otra duda.
Es para que agreguemos al artículo 13, en la parte final, donde dice que se podrán recibir donaciones y recursos no reembolsables de organismos y cooperación nacional e internacional, de la banca multilateral y de organismos internacionales, siguiendo que se le agregue al final de organismos internacionales, coma, en cumplimiento de la normatividad vigente. Agregando estos recursos, no, en cumplimiento de la normatividad vigente. Entonces, es secretaria, ahora que si están de acuerdo con el artículo 13, agreguemos que esos recursos se agregan o se manejan según la normatividad vigente para ese momento en el fondo FEN. ¿Están de acuerdo, secretaria? Sí, señor, estamos de acuerdo. Entonces, para que por favor la someta. Honorables concejales, se pone a consideración la proposición antes mencionada por el concejal Kevin Ramos. Se abre la discusión, sigue en discusión. Anuncio que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Cómo votan los honorables concejales? Merci, Ginés Morales Millán. Positiva. Kevin Alexander Ramos Bedoya. Positivo. Rubén Ortiz Solarte. Positivo. Dixon Adolfo Ramírez Guarnizo. Positivo. Está aprobada la proposición de modificar el artículo 13 y que se coloque al final de organismos internacionales, coma, en cumplimiento de la normatividad vigente, aprobado por los 4 honorables concejales presentes en la comisión. Pido la La palabra. Concejal, para las preguntitas que me hizo con respecto a si el fondo tiene personería jurídica independiente, no, el fondo hace parte del municipio y la personería es el municipio de Granada. En cuanto al manejo de los fondos, nosotros como municipio tenemos el fondo de seguridad, el fondo de gestión del riesgo, el fondo ambiental, el fondo microempresas y el fondo local de salud. Estos fondos son alimentados también con unos porcentajes. Se manejan en cuentas independientes a partir del presupuesto de la vigencia 2026. Se estructuró de tal manera que esos fondos se van alimentando conforme llega el recaudo. Es decir, que ya no se hace de manera manual, sino conforme ingresan los recursos, se van alimentando todos esos fondos. Son fondos especiales porque son provisionados por los recaudos, entonces ese es el manejo presupuestal que se le da. Y en cuanto a por qué no se hizo esto antes, porque es que la norma salió, bueno, la ley salió en agosto. Nosotros empezamos la planeación de un presupuesto a partir del 31 de mayo, donde se hacen los proyectos. Es decir, que cuando la norma salió, nosotros ya teníamos estructurado todo un presupuesto, todo un trabajo de casi un año, y no lo podíamos incorporar de esa manera. Doctora, en la parte de la aclaración, sí quiero que me aclare, donde dice que para los fondos especiales se hace a través del decreto. Quiero que su merced nos deje esa interpretación ahí para no, ya que se comentó, para no embarrarla. Ya les leo, si quiere le vuelvo a leer, doctora, que su merced.
Doctora, el artículo 34 habla de fondos especiales y dice lo siguiente, si usted no lo puede aclarar técnicamente: en caso de ingresos pertenecientes a fondos cuenta, dichos ingresos incluirán sin clasificación interna o al interior del fondo cuenta, pero incluirá tanto los ingresos corrientes como los recursos de capital de dicho fondo. Y lo que yo le digo, doctora, que sí me gustaría que quede la claridad o la tranquilidad de parte suya o de la administración como tal, es el tema del artículo 87, modificaciones del decreto de liquidación, que en su parte final dice: las modificaciones al anexo decreto de liquidación de la sesión del Consejo se harán mediante resolución de la mesa directiva, y en el caso de la alcaldía y los fondos especiales a través del decreto del alcalde. Concejal, en cuanto a la clasificación, a lo que usted está hablando del artículo 34, pues es lo que yo le comento de la clasificación presupuestal que se hace. Se crearon los fondos y cada fondo se está alimentando conforme la reglamentación que tiene cada uno. Del artículo 84 que me indica, pues los fondos cuando están creados lo único que hacen es alimentarse. Tendríamos que venir en el caso tal, digamos, de un mayor recaudo, que está provisionado, ahí sí tendríamos que venir igual aquí al Consejo a pasar el proyecto, es decir, por decreto no se haría por acuerdo municipal un mayor valor recaudado en el caso tal de que fuese así, que pues lamentablemente no creemos que llegue a pasar, pero exacto, que pues supere, ahí sí tendríamos. Exacto, es la única manera, o sea, por decreto nosotros no vamos a bajarle a eso porque pues por decreto tendríamos que venir, digamos, a un mayor recaudo y tendríamos que venir al Consejo. Y si hay menos, pues tampoco pues no habría reducción, lo único que habría es no ejecución de ese presupuesto, porque las disponibilidades se van a otorgar conforme ese fondo se alimente. Eso lo entiendo, pero entonces podríamos decir que el artículo 87 está mal escrito. ¿O a qué se refiere cuando dicen que para el caso del Consejo la modificación se hará a través de una resolución de la mesa directiva, pero que para la alcaldía y para los fondos especiales se harán a través del decreto del señor alcalde? Pues es que, concejal, el estatuto está bastante desactualizado. Es digamos, o sea, el decreto vendría si vamos a incorporar, porque nosotros no vamos a reducir más de lo que ustedes nos están autorizando. Los decretos son para reducir, trasladar o adicionar, ¿sí? Okay. Y nosotros para adicionar tenemos que pasar sí o sí al Consejo. Okay. Para reducir no vamos a poder reducir, y para trasladar pues tampoco podemos trasladar porque eso es específico con lo que ustedes nos están autorizando. Exacto, o sea, sí o sí tendríamos que pasar al Consejo en caso de una adición. Listo. Solo quería aclarar eso, porque igual la 2535 dice que este fondo debe tener la respectiva validación del Consejo Municipal y de las asambleas. Pero entonces nos va a tocar que actualicemos el estatuto orgánico de presupuesto. Listo, capítulo 5 ya hicimos las modificaciones. Capítulo 20, publicidad. Página web, cartelera física, cronograma, lenguaje claro de la prohibición de barreras de acceso de proyectos y trámites innecesarios, documentación excesiva. Control intervención, la Secretaría de Planeación y Oficina de Control Interno, quien a su vez definirá un esquema de verificación de ejecución, cumplimiento de criterios técnicos, seguimiento de proyectos y reporte de hallazgos. O sea, paralelo al FEN, ellos harán un control o qué. Control interno y rendición de cuentas. La Secretaría de Planeación y la Oficina de Control Interno definirán un esquema de verificación de la ejecución, cumplimiento de criterios técnicos, seguimiento de proyectos y reporte de hallazgos. Pido la palabra. Tiene la palabra, secretaria.
Digamos que la Secretaría de Planeación, dentro de sus competencias y sus funciones, tiene hacer seguimiento a planes de mejoramiento, compañía con el control interno, a través de una profesional que tiene asignadas este tipo de funciones. Igual nosotros también reportamos todo lo que es los índices de desempeño desde la Secretaría de Planeación. Me imagino que es desde ese ámbito que se realiza. Listo, doctora, no hay que agregarle acá de que se envía a la gobernación para validación en el resuelve, en el decreta no está agregado ese artículo, llega hasta sanción y vigencia, entonces para que le agreguemos, ¿cómo es que dice el artículo, secretario, de donde dice se envía a mi gobernadora Rafaela para que pueda hacer el estudio de legalidad? Agregar un artículo número 26, por favor, vicepresidenta, que someta, que diga que una vez aprobado este acuerdo, sea remitido a la gobernación del Meta para lo de su competencia. Honorables concejales, se pone a consideración la proposición anteriormente mencionada por el concejal Kevin. Se abre la discusión, sigue en discusión. Anuncio que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Cómo votan los honorables concejales? Mercy Morales de Millán. Positivo. Kevin Alexander Ramos Bedoya. Positivo, secretario. Robert Ortiz Solarte. Positivo. Dixon Adamir Guarnizo. Positivo. Es aprobada la proposición por los 4 honorables concejales presentes en la comisión de agregar un artículo más como artículo 26 que diga: una vez aprobado el acuerdo municipal, remitir a la gobernación de Meta para lo de su competencia. Aprobada la proposición. ¿Hay alguna otra observación de algún concejal o de los secretarios? Ponente tiene el uso de la palabra. Atención exclusiva. Señor presidente, teniendo en cuenta que se han hecho las correcciones solicitadas por cada uno de los concejales, le solicito por favor para que someta a votación el proyecto de acuerdo por medio del cual se crea el Fondo de Emprendimiento para la Mujer Granadina, con todas sus modificaciones aprobadas. No, lo tiene que hacer él. Señor presidente, por favor. Entonces, como no hay más observaciones ni solicitudes de los concejales ni de los secretarios de despacho, por favor, secretario, para que se ponga a consideración el proyecto de acuerdo con sus modificaciones aprobadas en esta comisión a solicitud de la vicepresidenta y ponente. Se pone en consideración, se abre la discusión, sigue en discusión, anuncio que cerrado. Como votan honorables concejales. Mercy Morales de Millán. Positivo. Kevin Alexander Ramos Bedoya. Positivo. Robert Ortiz Solarte. Positivo. Dixon Adamir Guarnizo. Positivo. Es aprobado el proyecto de acuerdo con sus modificaciones también aprobadas por los 4 honorables concejales presentes en la comisión.
¿Quieren, honorables concejales, que el proyecto pase a plenaria para segundo debate? Mercy Morales Millán, Sí quiero. Kevin Alexander Ramos Bedoya, Positivo. Rubén Ortiz Solarte, Sí quiero, secretario. Dixon Álvaro Ramírez Guarnizo. Sí quiero. Sí quieren los 4 honorables concejales que votaron positivo el proyecto de acuerdo. Entonces, de esta manera finalizamos el punto número 4, pasamos al punto número 5, que es proposiciones y asuntos varios. Estamos en el punto de proposición a asuntos varios. ¿Algún concejal tiene una proposición, un asunto vario? Como no hay más proposiciones, señor secretario, siga con el orden del día. Cierre, señor presidente. Siendo las 7:22 de la noche del día 23 de febrero de 2025, 24 de febrero de 2025, damos por terminada esta sesión de comisión. Que tengan buen resto de noche, honorables concejales, secretarios de despacho y parte administrativa.